Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a ver las guías teóricas de las unidades 10, 11 y 12. Vamos a hablar la unidad 10, las células y las moléculas de la vida. Lo primero que vamos a definir, algo que han visto en anatomía, que es el concepto de la célula como la unidad más pequeña y funcional, morfológica y funcional de todo ser vivo. Como hablamos, ¿no es cierto?, de la célula, nos vamos a referir desde el punto de vista del estudio de la química, como la célula como un sistema termodinámico complejo, o sea, donde ocurren reacciones químicas y hay intercambio de energía con el medio que lo contiene. Entonces, esto es lo que le va a dar las características únicas que tiene la célula que le permiten tener estructuras y funciones que faciliten la supervivencia de los seres vivos. ¿Qué características estructurales tiene una célula? Bueno, su individualidad, que contiene un medio acuoso interno, generalmente lo contiene dentro de su citoplasma, poseen material genético, esto es algo irreemplazable en toda célula, y aparte existen unas estructuras con funciones, como son las enzimas y las proteínas. Las características funcionales que tienen, ¿no es cierto?, las células, son características que son propias para la supervivencia, como son la nutrición, crecimiento y multiplicación, la diferenciación, la señalización y la evolución. Esas son las características principales que deben recordar de una célula. Con respecto al tipo de célula, para facilitar su estudio, los vamos a dividir en dos grandes grupos, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son las células más pequeñas, más simples y las más viejas. Tienen una característica que contienen ribosomas, o sea que utilizan, ¿cierto?, para fabricar sus propias proteínas, y a su vez el material genético, una característica importante, está disuelto en el citoplasma o citosol. Algunas bacterias, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, la propiedad de hacer fotosíntesis, van a tener otros sistemas como la capacidad de generar energía. Ya vieron, ¿no es cierto?, la fotosíntesis, que a través de la luz solar pueden generar su propio alimento. Una célula eucariota, habíamos dicho que era una célula un poquito más evolucionada, tiene una estructura de la célula actual que nosotros conocemos, la célula de los organismos vivos, ya sea vegetales y animales, y está caracterizada porque existen muchos órganos intracitoplasmáticos que están especializados en distintas funciones, y lo más importante es que se destaca un núcleo que contiene todo el material genético. Está, ¿no es cierto?, altamente evolucionada, ¿no es cierto?, puede evolucionar a formar organismos pluricelulares, o sea, unirse las células para formar tejidos y así organismos o estructuras que son un poco más complejas. ¿Cuáles son los componentes principales que van a encontrar siempre dentro de una célula? La membrana citoplasmática, que es esa barrera que delimita y a su vez es una membrana que permite el intercambio de distintos nutrientes y la entrada y salida de algunos compuestos, como pueden ser las proteínas o otros glúcidos que pueden atravesar esa membrana. La parte genética, que es en un núcleo donde va a contener el material genético, que vamos a ver que siempre corresponde al ADN, y el ARN, que ayuda en el proceso de la fabricación de las proteínas. Otra de las funciones y características que tiene la síntesis y degradación de macromoléculas. Vamos a ver que existen ribosomas, el retículo endoplásmico liso y rugoso, el aparato de Golgi, que tienen distintas funciones que ayudan al metabolismo de la célula. Una célula también es una unidad que puede producir una determinada cantidad de energía. Nosotros lo conocemos principalmente con las generadoras de ATP, como son las mitocondrias y el cloroplasto en las células vegetales, y a su vez una célula tiene una estructura, o que se conoce como citoesqueleto, que es lo que le da esa configuración como una esfera tridimensional y asegura que se mantenga siempre esa estructura y no se altere, y aparte otros complejos externos, como pueden ser microtúbulos, filamentos, cilios y flagelos, que ayudan también al proceso de la movilidad de una determinada célula. Una unidad que vamos a ver ahora, que es importante, es la unidad que hace referencia al agua. Conocer, ¿no es cierto?, qué es el agua y por qué la importancia del agua en los seres vivos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que el agua es el componente, uno de los componentes principales, representa casi el 70% del peso total en el cuerpo de un humano. Y bueno, el agua, ¿no es cierto?, se mueve dentro de nuestro organismo y favorece el transporte de distintas sustancias que se hacen en un medio acuoso a través de mecanismos de ósmosis o filtración, del pasaje a través de alguna membrana. Vemos que el agua es el medio por el cual se mueven todos los solutos que se encuentran disueltos en nuestro organismo, y algo del agua también a que se realicen todo tipo de reacciones químicas que son indispensables para el metabolismo de la célula y el correcto funcionamiento del organismo.
Cuando hablamos de el agua, tenemos que hacer mención a los electrolitos. Los electrolitos son los solutos que se encuentran disueltos en el agua que circula en nuestro organismo. Tenemos tres tipos de electrolitos fuertes, débiles y no electrolitos. De acuerdo a sus características, podemos tener que los electrolitos fuertes son aquellos que cuando se disocian tienen la característica de poder ser buenos conductores de la corriente eléctrica, y en este grupo encontramos los ácidos de base fuertes, como es el ácido clorhídrico, sulfúrico, hidróxido de sodio, la sal. Electrolitos débiles son aquellos que se ionizan en menor proporción, son menos conductores de la corriente y se los conoce como ácidos y bases débiles, como es el caso del ácido carbónico, el bicarbonato de sodio, el carbonato de metilo, el fosfato de sodio. Los no electrolitos son aquellos que no se ionizan y solamente se disuelven como moléculas y por ende dan soluciones que no pueden conducir la corriente eléctrica. Es muy importante que tengan bien en claro las definiciones y las diferencias que existen entre los distintos tipos de electrolitos, los fuertes y los débiles, y los no electrolitos. Los iones plasmáticos, o sea, los electrolitos que están disueltos dentro del plasma que circula en nuestra sangre, los más importantes son el sodio, el potasio, el cloruro y el fosfato y el amonio. Dentro de los cationes más importantes, cationes porque tienen carga positiva, encontramos el sodio y el potasio. El principal catión extracelular es el sodio, el principal catión intracelular, o sea que está dentro de la célula, es el potasio. Cada uno tiene sus funciones específicas, la mayoría ayudan a regular y mantener este equilibrio ácido-base que mantiene lo que se conoce como la homeostasis celular y el equilibrio dentro de todos los organismos vivos. El potasio también participa en la regulación del equilibrio ácido-base y tiene también mucha influencia en la transmisión eléctrica de la fibra cardíaca. El cloruro es, ¿no es cierto?, que está siempre en combinación con el sodio. Recuerden que tiene esa tendencia a formar el cloruro de sodio. Es esencial el ácido base y es el principal anión que tenemos, ¿no es cierto?, dentro del plasma. Recuerden que anión por su carga negativa. Otro ion que también participa y es presente es el fosfato, en muy baja concentración, y un catión que es el amonio, que también está en baja concentración. Pero cumplen funciones más importantes en los sistemas buffer, que es algo que vamos a ver más adelante. Al hablar de estos sistemas buffer, tenemos que definir qué es un buffer. Un buffer, ¿no es cierto?, es una solución amortiguadora, buffer o tampón, cualquiera de las tres formas que lo van a encontrar, y tiene una función que es mantener estable un determinado pH. O sea, recuerden que una de las condiciones para que ocurra una reacción química o se lleve adelante un determinado proceso biológico es que las condiciones de pH, o sea, la concentración de hidrogeniones o de hidrógenos con carga positiva, sea la adecuada. Entonces acá vamos a definir qué es el pH, que es la unidad de concentración, ¿no es cierto?, de hidrógenos, y me habla de cuán ácido o cuán básico es una solución. Entonces tenemos un pH neutro que es 7, un pH ácido que es menor de 7, o sea que va desde 6 hasta 1, y un pH alcalino que va mayor de 7, o sea que iría desde 8 hasta 14. Ven, ¿no es cierto?, que hay 14 unidades de pH, donde 7 es neutro, lo menor de 7 se lo define como ácido y lo mayor de 7 se lo define como básico. La función de los buffers es mantener este equilibrio que se da entre lo ácido y lo básico y mantener un pH adecuado para que puedan ocurrir todas las reacciones químicas que hacen al funcionamiento correcto de un organismo. Tenemos distintos tipos de buffer, vamos a ver y nos vamos a enfocar a los 4 principales que nos interesan a nosotros dentro del estudio de la química aplicada en los humanos, que son los buffers fisiológicos. Los buffers fisiológicos, los más importantes que vamos a ver son el buffer bicarbonato, el buffer fosfato, hemoglobina y el de los aminoácidos y proteínas. El buffer bicarbonato es una asociación que se da entre un ácido y su sal conjugada. En este caso sería un equilibrio que va a haber entre una concentración de ácido carbónico y su sal conjugada, que es el bicarbonato. Entonces, el organismo, para mantener adecuado el valor del pH, por ejemplo, el buffer bicarbonato actúa para mantener el pH de la sangre en 7,4. Entonces, si el pH de la sangre se hace más ácido, es decir, que baja por debajo de 7, el buffer va a mover su equilibrio hacia el bicarbonato y de esa manera compensa fabricando algo que es alcalino y el valor del pH va a empezar a aumentar hasta tener un valor de 7,4.
Lo mismo pasaría en el caso de que el paciente tenga el pH de la sangre por encima de 7,4, en algo que se llama alcalosis, y para corregirlo, para corregir el exceso de base, es necesario fabricar ácido. Entonces, este equilibrio de bicarbonato y ácido carbónico se va a ir hacia el lado del ácido carbónico. Entonces, eso va a provocar la acidificación, la disminución del pH y de vuelta la sangre vuelve a tener el valor normal. Un mecanismo que compensa. Cuando estoy muy ácido, fabrico algo alcalino para compensar. Cuando estoy muy alcalino, fabrico algo ácido para compensar. El tampón fosfato también, ¿no es cierto? Participa acá el hidrógeno fosfato y el dihidrógeno fosfato. Estos son los dos que están en combinación. Uno es más ácido y el otro es más alcalino y ayudan a mantener el pH de 6,8, que también, ¿no es cierto?, es un pH plasmático y que regula algunas de las funciones intracelulares. El tapón hemoglobina es algo que funciona, ¿no es cierto?, también ayuda a colaborar a mantener el pH de la sangre, no es el más importante es el bicarbonato, y la función que tiene la hemoglobina de pegar mayor cantidad de oxígeno, absorber mayor cantidad de oxígeno, con lo cual al oxigenar a la sangre el pH se alcaliniza, o bien liberar el oxígeno, con el cual el pH de la sangre se acidifica. Otros compuestos que están presentes dentro del plasma son los aminoácidos y las proteínas. También tienen la posibilidad de que una proteína, ya vamos a ver más adelante, que está formada por un grupo amino y un grupo carboxilo, un grupo básico y un grupo ácido. De acuerdo también al pH que tienen que regular, va alguna de sus dos formas. Cuando hace falta que corregir hacia el lado del ácido, va a favorecer la aparición del ácido carboxílico, y cuando haya que alcalinizar el medio, se va a favorecer el equilibrio hacia el grupo amino. Y de esa manera mantienen regulado el valor del pH. Con esto terminaríamos ya la clase de los buffers fisiológicos. Más adelante los vamos a volver a repasar cuando veamos el funcionamiento de las proteínas dentro de un capítulo que es solamente de proteínas.